Hola, mi nombre es Guillermo Núñez de SEA Electrónica Automotriz. Hoy vamos a hablar de lo que son los diagnósticos, la búsqueda de falla en la SECU. Tenemos poquito tiempo, así que va a ser un seminario reducido, resumido, pero vamos a tratar de la mejor manera posible, de la manera más clara posible, el tema orientado hacia dos casos. Cuando hablamos del diagnóstico de la ECU, podemos hablar del diagnóstico de la ECU en el taller, en el auto, con la ECU instalada, o también el diagnóstico de la ECU en el laboratorio, en el banco. Hoy en día consideramos que cualquier mecánico, que el técnico que está al cargo de un taller, necesita tener conocimientos para poder hacer un buen diagnóstico de la ECU y precisar con claridad si el problema está o no en la ECU, si la ECU funciona o no funciona. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que ya toda esta metodología de diagnóstico, toda esta aplicación de la electrónica, no se encuentra ajena al mecánico, no se encuentra ajena al personal que tiene que estar realizando procedimientos de diagnóstico en el taller. Ya no es solamente una ocupación del técnico electrónico, del técnico del laboratorio, sino que también es necesario el conocimiento de electrónica para poder hacer buenos diagnósticos en el taller con la ECU instalada en el vehículo. De hecho, el primer diagnóstico es dentro del vehículo. Nosotros recomendamos que en ningún caso se haga el desmontaje de la ECU si no estamos seguros que el problema está allí. O sea que es importante determinar con precisión si la ECU está funcionando correctamente o no. Para hacer una introducción al tema, vamos a analizar un poquito este diagrama en bloques, la necesidad de dividir a la ECU en diferentes bloques es para poder hacer un análisis más preciso, más sencillo, más básico de cada una de las etapas y poder de esta manera determinar cuál es la que falla y poder de esta manera realizar una reparación. En todos los casos, en cualquier módulo electrónico digital, como son los módulos electrónicos de los vehículos, el componente principal es el microcontrolador. Generalmente está asociado a algunas memorias, que pueden ser externas o internas. Bueno, esto depende muchísimo de la arquitectura. Por eso es muy importante tener en cuenta cuando hacemos el análisis de una ECU, conocer qué arquitectura tiene y si no conocemos de antemano esta arquitectura, tener los conocimientos de electrónica como para determinar rápidamente a través de una inspección visual cuál es la característica que tiene en cuanto a los tipos de memoria, a si las memorias son internas o no, qué tipo de regulador, qué tipos de entrada, qué tipos de salida. O sea, estos son los elementos básicos, los bloques que componen una ECU. Por otro lado tenemos, bueno, todos los elementos de entrada, como dijimos, que lo que hacen es acondicionar las señales para que puedan ser leídas por el micro, los elementos de salida, que son todos los transistores, los drivers, que manejan generalmente las etapas de potencia, las salidas para los actuadores, inyectores, encendido, válvulas. Y el regulador, que es un elemento importante porque estadísticamente tenemos muchas fallas en el regulador, es uno de los temas que vamos a tratar hoy con mayor profundidad. El regulador se encarga de alimentar los circuitos internos, tanto el micro como las memorias, como los circuitos integrados, y también tiene una o dos etapas que están orientadas a la alimentación de los sensores. Estos sensores pueden ser alimentados generalmente con 5 volts, pero también hay algunos casos, en algunas ECU más modernas, donde tenemos alimentaciones de 3,3 volts. Todo esto del regulador, o sea que el regulador internamente tiene varias etapas de alimentación y varias salidas. Bueno, acá tenemos el caso de una imagen que resume cuáles son las señales y las alimentaciones que tenemos que verificar, cuáles son los factores de prueba que nos permiten hacer el análisis de falla en una ECU. Pero antes de empezar con esto, vamos a hablar un poquito de cuáles son las metodologías que se utilizan. Esto es fundamental, es importantísimo
que tengan ustedes una metodología, que tengan un protocolo de prueba y que lo sigan siempre de la misma manera. Esto, por supuesto, empieza en el taller. Por eso la necesidad de que el técnico de inyección, el técnico mecánico, el técnico electrónico que trabaja en el taller tenga buen conocimiento de electrónica como para hacer un buen diagnóstico de los módulos, en este caso de la ECU de motor, pero también de los demás módulos asociados, como puede ser el inmovilizador, en el caso de que se encuentre la fusilera electrónica, el tablero, el cajetín, toda la red CAM, bueno, todos los elementos que componen la red de alimentación y comunicación de la ECU que pueden llegar a hacer que el motor no arranque y que pueden ser determinantes cuando tenemos que hacer un diagnóstico. Para esto hay distintos casos, hay diferentes metodologías, pero es importante, como les digo, tener un buen protocolo y seguirlo en todos los casos para evitar perder tiempo. Por eso vamos a hablar un poquitito y les pido que analicen un poquito esto de acuerdo a las actividades que realizan en el taller, que realizan en el laboratorio. En primer lugar, ¿a qué apuntan en su oferta de servicios? Si ustedes apuntan a dar un servicio de diagnóstico, es muy importante que consideren muy bien la parte electrónica porque tenemos muchas fallas por ahí, tanto en lo que son hardware como software, como elementos de conexión, cableados y demás, pero es muy importante que tengan en cuenta que si ustedes ofrecen diagnóstico, tienen que poder hacer el diagnóstico total del sistema. O sea, si el motor no arranca, tenemos que definir por qué, y eso incluye el análisis mecánico, el análisis de la parte eléctrica y el análisis de la electrónica, con todo lo que es su hardware y su software. Entonces, como dije, podemos separar esta actividad en dos partes. Una, la que corresponde al lo que tenemos que aplicar en el taller, dentro del diagnóstico de una ECU, y otro, lo que tenemos que aplicar dentro del laboratorio cuando estamos haciendo un análisis de la falla para luego hacer una reparación. Ahora es importante que entendamos que el taller ya se ve con la necesidad de hacer un buen diagnóstico de la ECU para poder prestar un buen servicio en cuanto a la solución y a la búsqueda de las fallas. ¿Cuál es el margen de error en los diagnósticos? Bueno, creo que hoy, por lo que nosotros analizamos dentro de nuestro departamento de asistencia, donde hacemos un estudio estadístico de las fallas, creo que hay muchos errores en los diagnósticos. Generalmente esos errores se cometen por falta de información o falta de conocimiento. Por eso es importante, antes de comenzar con un trabajo, analizar bien cuáles son los pasos a seguir y volvemos otra vez al tema del protocolo de prueba y a la metodología. Esto nos lleva a veces a perder mucho tiempo, por eso la tercera pregunta, y les vuelvo a repetir, me gustaría que analicen muy bien estas tres preguntas que estamos incluyendo en todos los cursos, en todas las capacitaciones, para que empecemos a pensar un poquito más en cuáles son los errores que estamos cometiendo y que hacen que el taller no sea del todo rentable. Se pierde mucho tiempo en el diagnóstico, a veces por aplicar metodologías incorrectas y muchas veces por no respetar los protocolos que estamos mencionando. Esto, por supuesto, tiene la necesidad de muchísima capacitación, cada sistema tiene sus características. Si hablamos de lo que es el interior de una ECU, mucho más, tenemos que conocer varias arquitecturas para poder aplicar distintas metodologías. Y bueno, todo esto tiene mucho que ver con la capacitación, con el conocimiento y también con la información técnica, que es la otra pata necesaria para poder armar la estructura necesaria para hacer un buen diagnóstico, una buena búsqueda de falla. Vamos a tomar como ejemplo en una ECU el circuito de alimentación. El circuito de alimentación dentro de la ECU está compuesto principalmente por el regulador, pero bueno, esto serían todas las mediciones que tendríamos que hacer para hacer un seguimiento ordenado, para aplicar una metodología de diagnóstico cuando tenemos algún problema en la parte de alimentación. El diagnóstico de la ECU, en lo que es la alimentación, lo podemos hacer inicialmente conectando un escáner. Si el
Si el escáner conecta con la ECU, quiere decir que todo el circuito de alimentación está bien, al menos el interno. Que la ECU está alimentada, que sus fusibles están bien, sus cableados. O sea que con eso nos ahorramos bastante tiempo, por eso generalmente una de las recomendaciones cuando comenzamos un diagnóstico es conectar primero el escáner y ver qué sucede cuando queremos acceder al sistema. ¿Cuáles son las mediciones que tendríamos que hacer en el vehículo, ¿no? Antes de retirar la ECU? Bueno, la medición del positivo directo de batería, la medición del positivo de contacto y la medición de las masas. Estas mediciones directamente en la pinera de la ECU, o sea, esto lo vamos a hacer en el conector de la ECU, por supuesto, antes identificando cuáles son los pines que corresponden a cada alimentación. Algo importantísimo, la medición de los consumos. Sobre todo esto cuando estamos haciendo la prueba en laboratorio. Por eso, cuando hacemos la prueba de una ECU en banco, siempre es necesario tener conectados amperímetros, utilizar fuentes de alimentación con regulación de corriente, con protección y con amperímetros que nos permita ver en todo momento cuál es el consumo que tiene cada línea o en algún caso el consumo total para poder evaluar el comportamiento de la ECU. Por otro lado, vamos a tener la medición del negativo del relé principal y del positivo. Este circuito es importantísimo. En algunos casos no tenemos positivo de contacto, sino que el positivo de alimentación principal se hace a través de un relé. Ese relé es comandado por un negativo desde la ECU, por eso acá tenemos dos mediciones que son una de negativo que sale de la ECU y otra de positivo que va del relay hacia la ECU y es una de sus alimentaciones principales. Por último, para verificar si está funcionando el regulador, al menos en la etapa que alimenta los circuitos externos, los sensores, vamos a tener la medición de esos 5 volt en un pin de la ECU que nos van a indicar que al menos esa etapa en el regulador está funcionando bien. Bueno, para hacer toda esta verificación tenemos que tener información a través de un circuito eléctrico, a través de alguna tabla o en el caso de la imagen que le estoy mostrando, desde la información del Full Probe. O sea, nosotros trabajamos con la información del Full Probe, no solo cuando hacemos la prueba en una ECU, sino que también esta información la utilizamos para verificar y para hacer el diagnóstico de la ECU en el vehículo antes de retirar la ECU y ya haciendo comprobaciones que nos van a permitir hacer el diagnóstico de si la ECU está funcionando o no. O sea, como pueden ver ustedes en esta tabla, tenemos, bueno, las alimentaciones principales, tenemos la alimentación de sensores, inyectores, bobinas, o sea, toda la información necesaria para hacer el diagnóstico de las señales vitales y tenemos acá también la identificación de los pines en el conector para poder hacer la medición que corresponda. Bueno, en el caso que tengamos un problema de regulador, vamos a trabajar en esta etapa. Yo acá tomé como ejemplo una EQ7510. Este es un regulador que es común a un montón de EQs, el 30343. Es un regulador que lo pueden encontrar en un montón de sistemas, tanto gasolina como diésel. Y bueno, en otros cursos se ve en profundidad cuál es el circuito, cuáles son las mediciones. Tenemos acá un ejemplo rápido del circuito con sus diferentes salidas, sus 5 volt internos, externos y los puntos de medición en la placa. En cada curso o en el curso de reparación de ECU se ven mucho más desarrollados, por supuesto, estos temas, sobre todo con la información necesaria para hacer las mediciones y verificar el correcto funcionamiento, en este caso, del regulador. También es necesario a veces verificar otras etapas, como vemos acá en la identificación de componentes. Esto también está extraído de información del Full Probe. O sea, acá tenemos los elementos principales, el 1, por ejemplo, que es el microcontrolador, el 2B, que es la memoria flash, el 3, que es el regulador, el 4, que es un multidriver, y el 6, que es un controlador de la mariposa motorizada. O sea, teniendo esta información ya podemos hacer un análisis general del sistema. Hay maneras de poder identificar estos componentes rápidamente y bueno, hay metodologías también para la medición
de cada uno de los circuitos que se explican en los cursos más avanzados de reparación. Otro ejemplo, acá tenemos otra tabla. En este caso, fíjense algo importante, este es un circuito de Peugeot, y fíjense en la tabla que tenemos, no hay alimentación de contacto, o sea, en el positivo del 15, acá tenemos una X, que esto significa que no va conectado, porque tenemos, como dije antes, una alimentación por relé principal. La alimentación se hace por relé principal, tenemos un circuito de ejemplo más adelante que les voy a mostrar. Y bueno, tenemos los demás pines para hacer la verificación y medición como en el caso anterior. Como les dije, estamos tomando acá como ejemplo solamente el regulador, pero todas estas verificaciones se pueden hacer, por supuesto, con los demás circuitos. Acá tenemos algunos circuitos de otros sistemas que puse como ejemplo. Ven, por ejemplo, acá tenemos un circuito de Fiat que es bastante común, también con un relé doble, con un relé multifunción. Estos relés tienen el relé principal y el relé de bomba dentro del mismo encapsulado, y al igual que estos circuitos de Peugeot son manejados desde la ECU con un negativo, y al ser excitados pega el relay y a través de un contacto generan la alimentación principal de la ECU. Esto por supuesto tiene un circuito asociado que generalmente se encuentra internamente en el regulador, o sea que si nosotros no tenemos alimentación de relé principal o no tenemos excitación desde la ECU, también puede ser que tengamos un problema dentro del circuito integrado del regulador. Bueno, acá tenemos otros tipos de circuitos de alimentación, simplemente esto lo pusimos como ejemplos. Sirius 32. Y bueno, esta imagen nos muestra una fusibilidad electrónica. Es importante hablar un poquito de este tema porque a partir de mediados del 2002, cuando aparecen los sistemas Siemens multiplexados, sistemas Full-MUX en Peugeot Citroën, aparecen estas BCM, que son unas fusibles de motor, y son las que alimentan a los circuitos de inyección. En este caso tenemos ahí R1 es el relé principal, R2 es el relé de bomba, y todo esto se encuentra adentro de una plaqueta ubicada en la fusibilidad electrónica de motor, y a partir de ahí, desde ese relé R1, es que se genera la alimentación. El funcionamiento es exactamente igual, simplemente que el relé se encuentra interno, soldado en esa placa, es un relé de circuito impreso. Acá tenemos el circuito, y este circuito es importante para ver cómo podemos nosotros identificar los pines, en el caso de que no tengamos la tabla que mostré antes. Acá podemos ver cuáles son los positivos, cuáles son las masas y cuáles son negativo y positivo del relé principal. Fíjense, en el bloque de la BM34, el pin 13 del conector de 16 vías negro sería el negativo que viene de la ECU, y el pin 8 del conector de 16 vías negro sería el positivo que sale de la BM34 para la alimentación de la ECU de inyección. O sea que ahí tendríamos que hacer la verificación de las mediciones. Hay muchos casos, sobre todo en Peugeot Citroën, donde tenemos alimentación a través de fusibilidad electrónica de motor. Pero para el caso del diagnóstico de la ECU es lo mismo, simplemente que tenemos que entender un poco estos circuitos para identificar rápidamente los pines de medición y no perder tiempo en la búsqueda de los lugares de medición. Bueno, esto fue todo. Como les dije, simplemente un resumen muy cortito. Tomé como ejemplo el regulador porque es uno de los elementos que más falla. Podríamos hablar del resto de las etapas, por supuesto, desarrollar muchísimo más y tener en cuenta que también esta metodología de análisis tiene sus características propias en cada uno de los sistemas y de las diferentes arquitecturas. Esto fue todo, muchas gracias.
Espero encontrarlos en otros cursos, seminarios, y les vuelvo a repetir la importancia de la capacitación para poder mejorar el desempeño en el taller, sobre todo en este tema tan importante que es el diagnóstico automotriz. Gracias.